Les doy la bienvenida a este nuevo encuentro de la serie que titulé El capitalismo salvaje y la opinión pública. Yo tengo la convicción que, y esto puede sonar medio extraño tal vez, pero a ver si lo puedo comunicar bien. El manejo de la opinión pública, y yo diría algo todavía más fuerte, la manipulación de la opinión pública tiene dentro del sistema capitalista más de un siglo. Fíjense ustedes que ha sido tan eficaz esa manipulación que se ha ocultado a sí misma. En el lenguaje coloquial, mucha gente dice con mucha convicción que tiene ideas que pertenecen a él y que no tiene por qué, si no las explica o cambiarlas, pero que la convicción es que es dueño de todo lo que piensa. Y esto es una falsedad que fue descubierta en sus orígenes por el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, que en sus investigaciones él llegó a demostrar que la conciencia, los contenidos de la conciencia, pueden ser curables cuando son patológicos. En lenguaje medicinal decimos curar. Si pasamos al campo de la ciencia política, decimos si estamos modificando la conciencia de una persona, lo estamos haciendo cambiar. Por lo tanto, empieza a dejar de ser quien era. Yo repito esto, no se asusten, no se sientan perdidos por un lenguaje un poquito extraño. Pero lo principal está acá. Y yo voy a repetir una experiencia que hice y que ya la cité alguna vez, cuando la Universidad Nacional del Sur firmó un convenio con PAMI para dar cursos para adultos mayores. Yo ahí tuve la oportunidad y la posibilidad de estar hablando con gente de mi misma generación, décadas más, décadas menos. Y hablando de esto, decir cómo le pueden mentir sin que se dé cuenta, hice el siguiente ejercicio. ¿Ustedes qué piensan de la publicidad? ¿Le creen? ¿Creen que la posibilidad es una comunicación honesta de contenidos necesarios para el bien vivir del consumidor? ¿O es una mentira? Entonces aparecieron sonrisas. No, mucho de eso es mentira. Estamos entonces de acuerdo en que la publicidad comercial miente. Sí, hubo acuerdos. Ahora le pregunto a ustedes, cuando ustedes leen una oferta o la publicidad de un producto nuevo, caracterizado por múltiples ventajas respecto a lo que ustedes están consumiendo hasta ese momento. Ustedes dicen, ojo, esto es el resultado de la mentira, nos están engañando, no les creo. Empecé a mirar los rostros, sonrisas, se miraban entre ellos. No, muchas veces compramos, es decir.
Y esto no quiere decir que hubo de parte de ustedes una acción que fue detectada, señalada, y acá viene la mala palabra, y manipulada por un publicista. Claro, dice, pero no son cosas tan graves. Sí, no son tan cosas graves. Pero lo que yo quiero que lleguemos a un acuerdo. ¿Es posible hacerlo? Y muchos no contestaron, los sí fueron pocos, hubo molestias. Entonces, fíjense ustedes que yo estoy hablando de hace unos 15 años atrás. Y lo que les voy a comentar ahora tiene más de un siglo en que se planteó en los Estados Unidos esta posibilidad de, vamos a ponerle una palabra menos grave, menos impertinente, conduciendo la voluntad hacia un destino diferente al que yo había pensado. ¿Es posible eso? El discurso político no logra esto cuando un buen orador da un discurso en el que promete una serie de cosas. Esto que empezó comienzos del siglo XX, hoy ya está tan gastado que ha generado una parte importante del descreimiento del ciudadano de hoy. Pero hoy todavía se hace. Y les voy a poner otra palabra que hoy ha llenado la comunicación periodística, televisiva, publicitaria, y se ha convertido en ciencia, comillas y subrayado. Se llama marketing. ¿Qué es el marketing? Podríamos hacer una traducción un poquito tosca, sería mercadeando o haciendo cosas en el mercado, dentro del mercado. La publicidad hace eso. Está en un mundo en que a nosotros nos van convirtiendo lenta y paulatinamente en un consumidor. Hasta hay asociaciones en defensa del consumidor. Quiere decir que ese consumidor, en su condición de tal, se siente atacado, malversado. Es decir, estamos tratando de correr unas cortinas que ocultan cómo se maneja el comercio local, nacional e internacional hoy. Como parte de esto, y solo lo enuncio porque lo quiero volver a tomar más adelante, la política habla en términos de marketing. Hoy oímos decir, en vez de partido político, marca. Si el lenguaje tiene el poder de entrar en nuestra conciencia y ese lenguaje empieza a arrastrar contenidos que son perversos, porque pertenecen a una disciplina que se especializa en engañar a la gente. Y ese engaño de la gente, que la palabra comercial le otorga una especie de santidad, porque, y todos sabemos que no es cierto, pero todos sabemos, pero no sumamos al juego.
Y como dio tanto éxito, dio tantos buenos resultados el manejo de la publicidad aparece recién en la década del 20 del siglo pasado. Publicitar es hacer una cosa pública, pero esa cosa pública que es el publicitar, con el correr del siglo pasado, la palabra publicidad ya tuvo un carácter comercial. Por lo tanto, se modifica las tendencias, los gustos, las preferencias de aquel que era considerado el ciudadano y hoy pasa a ser el consumidor, porque si el ciudadano tenía como ámbito de su acción, de su desempeño, la ciudad, de ahí ciudadano, heredado de la Revolución Francesa, ese mercado ha ocupado el lugar de la ciudad o la polis, como la llamó Aristóteles, polis, el lugar donde todos convivimos y que nos relacionamos entre nosotros. De polis viene política. Y esto lo digo como apuntando a la gente que dice: yo no creo en la política es toda una porquería. Y en realidad está diciendo: no creo en las relaciones que tenemos los ciudadanos entre nosotros porque no nos creemos los unos a los otros. Pero esto no se asume. No se puede no creer en la política, porque no creer en la política es no creer en la figura de un ciudadano que tiene derechos. Y esos derechos los adquiere por la sola razón de ser un miembro de la comunidad política, que eso es la ciudad, es una comunidad política. Y si yo subrayo política es porque quiero quitarle a la palabra ese maltrato, esa manipulación para distorsionarla, para generar descreimiento en la gente y en el más largo plazo descreer en la democracia. Cuando se llega a este punto, ya todos somos casi habitantes de una selva, cada uno para sí, y con eso se sigue avanzando. Entonces, quiero leerles algunos párrafos de un libro que escribió Noam Chomsky. Noam Chomsky es un personaje realmente sorprendente. Siendo un académico de alto nivel, en la década del 60 participó en las manifestaciones contra la guerra en Vietnam. Es decir, que era un académico politizado, aunque esto parece una contradicción en sus términos, ¿no? El académico tiene que ser puro, de ideas claras, demostrables. No, el académico debería ser político, porque esto le haría mucho bien a la ciencia. No confundir político con partidario de un partido político. Político es el hombre que vive en la polis, es decir, el hombre que vive en la ciudad. El hombre que vive en la ciudad vive en un contexto que tiene reglas establecidas: no cruzar el semáforo rojo, no doblar contramano, no exceder la velocidad, comportarse como una persona que respeta
la vida en común y por lo tanto compartir la limpieza de la ciudad sin tirar basura por ahí. Es decir, que si recuperamos la palabra originaria de polis, política, Aristóteles la definía como la ciencia de las buenas relaciones para la felicidad del pueblo. Fíjense que la felicidad del pueblo, esto que el dirigente tiene que volcarse en toda su tarea para la felicidad del pueblo, tiene 3.500 años. Hoy decir que un político está pensando en la felicidad del pueblo, a los cínicos le produce una carcajada, a otros le produce incredulidad, pero eso es lo que han logrado desvirtuando el sentido originario de la palabra política. Chomsky, entonces, especialista, es un lingüista, es decir, que tiene una vocación de tratar de encontrar en la palabra cuánto tiene la palabra y qué comunica la palabra, pero ya habiendo sido un profesor de muchísimos años en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, él empezó a investigar la palabra en la comunicación. Fíjense cómo la comunicación parece una palabra, a pesar de que hay carreras de ciencias de la comunicación, eso de ciencia se lo toma como en un sentido demasiado extensivo de la palabra. Pero Chomsky dijo que la palabra es el contenido que sostiene la comunicación. Y esa palabra tiene que ser cuidado como un objeto precioso. Entonces, en el libro que escribió, él dice, lo que me sorprende es el éxito que tiene la mentira. Está hablando de la publicidad en el sentido amplio de la palabra, ¿no? Lo que se publicita con intenciones que tienen intereses por detrás. Estas intenciones hacen que aquel que publica en un instrumento que es una forma mediatizada, ahora voy a explicar por qué digo esta palabra, en que aquellos papeles impresos del siglo XVIII, en el principio del siglo XX, empezaron a aparecer pequeños diarios locales y ya en la década del 20 y 30 había diarios importantes, mundialmente conocidos. Washington Post y New York Times no son dos diarios estadounidenses, o peor todavía, solo neoyorquinos. Son diarios que se leen en el mundo. Son diarios internacionales. Entonces, ¿qué pasa con esa comunicación? Y él lo que va a intentar demostrar es que la comunicación manipula. Porque entre el hecho y la publicación del hecho, es decir, el hecho se convierte en noticia, pero el hecho en sí mismo no es noticia. Noticia es la mirada que tiene el periodista sobre qué pasó ahí, cómo se puede publicar. Entonces, hay un tamiz. Hay alguien que elige entre todas las cosas que pasan, las que son publicitadas o las que no. Hay una vieja frase
que la busqué bastante tiempo, su origen, y llegué hasta un instituto de Alemania que trataban de la comunicación y el periodismo, y él definió la noticia así: si un perro muerde a un hombre, no es noticia. Si el hombre muerde a un perro, eso sí es noticia. Es decir, que para que el hecho sea noticia, tiene que producir repercusiones. Tiene que hacer que esa gente diga, ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿Dónde? ¿Cuándo? El diario o medio de comunicación, como la ciencia de la comunicación lo han denominado desde los 60, 70, ese medio de comunicación es una comunicación que tiene muchos filtros entre el hecho real y lo que el lector alcanza a saber de ello. Por lo tanto, si el hombre mordido por el perro no es noticia, salvo que haya sido un perro enorme que haya destrozado a una persona, es un hecho común. Los perros en la calle generalmente muerden. Entonces, lo que va a estudiar Chomsky es cómo es este proceso de la mediación. ¿Qué quiere decir mediación? Que entre el consumidor de la información, el lector, o auditor, o televisor, si son distintos medios, y el hecho, hay alguien que definió que eso era noticia. Para ser noticia, la tienen que adornar, agregarle algo para que sea, hasta podríamos decir, medio misteriosa. Poner un título, ¿cree usted que un hombre puede morder un perro? Entonces, ese título hace que, yo vamos a leer esto. Es decir, acá ha manipulado un hecho. Lo ha convertido en una información atractiva. La información atractiva es una información que ha sido modificada, hermoseada, agregado ingredientes, hablar de cuando antes de esto a otro hombre lo había mordido un perro, y con todo eso contó una historia. Pero esa historia está viciada por la manera de ver la realidad que tiene ese periodista. A esa manera de ver que tiene el periodista, ahora hay que agregarle que hay un jefe de redacción. Y el jefe de redacción, cuando recibe la noticia, dice, esta va, esta no va. Esta va en primera plana, esta va en página 27. La página par o impar, según sea, es la que más se lee antes. Por lo tanto, tiene que pasar por todos esos filtros. ¿Dónde quedó la verdad? Fíjense lo que dice Chomsky. Los medios, ¿cómo lograron este cambio en el público?, se pregunta. La lectura de ello nos mostrará que muchas cosas de aquellos tiempos, estamos hablando década del 20, de aquellos tiempos, han adquirido una capacidad de sobrevivencia sorprendente en los medios de información actuales. Los medios utilizados fueron muy amplios. Por ejemplo, está hablando de la publicidad que se generó a partir de la necesidad política
que tenían los Estados Unidos de ingresar en la Primera Guerra Mundial para ser parte después de el despojo de los derrotados, que todo arreglo posterior entre los vencedores y vencidos definen. Buena parte de lo cual fue inventado, si las cosas que contaban fueron inventados por el Ministerio Británico de Propaganda. En la década del 20, el Imperio Británico tenía un ministerio especializado en la propaganda, cuyo auténtico propósito en aquel momento, tal como queda reflejado en sus deliberaciones secretas, era el de dirigir el pensamiento de la mayor parte del mundo. 1920. Fíjense ustedes qué declaración. El objetivo que tenían los medios de comunicación era llegar a poder manipular la opinión pública mundial. Se me cruza, por ejemplo, ahora, al terminar la Segunda Guerra Mundial, apareció el peligro rojo. Los soviéticos eran monstruos que violaban mujeres, que mataban chicos, que saqueaban las casas, robaban todo. Estaban describiendo actos de guerra. Pero la guerra, todos hicieron eso. Pero ese peligro rojo tuvo después la consecuencia de dividir el mundo en dos bloques. El bloque socialista y el bloque republicano, en que se dividió el mundo con todas las tensiones que se vivieron en las décadas posteriores al final de la Segunda Guerra. Dice como un resumen: la cuestión clave era la de controlar el pensamiento de los miembros más inteligentes de la sociedad americana, quienes a su vez diseminarían la propaganda que estaba siendo elaborada y llevada hacia el Pacífico, país de la histeria. Es decir, Estados Unidos, esto ya lo he dicho en encuentros anteriores, había pasado 30 años atrás a la Guerra de Secesión, que fue una verdadera carnicería entre estadounidenses. Había que convencerlo que por razones geoestratégicas Estados Unidos tenía que ser parte de la Primera Guerra para poder quedarse con parte de ella. Entonces, ¿qué hizo? Fueron tratando con la propaganda de convencer, piensen ustedes, Estados Unidos, el Atlántico, Alemania, para poder llegar a Estados Unidos, para poder llegar a considerar que los alemanes de la Primera Guerra y también de la Segunda eran un peligro para Estados Unidos, era realmente imposible. Pero lo lograron. Y ese logro hizo que Estados Unidos participara en la guerra, con una cantidad de bajas importantes, no tantas porque si la guerra empezó en el 14, Estados Unidos se unió a la guerra en el 17. Quiere decir que entró a un campo de batalla en que estaban semi-vencidos y se declararon los dueños de la democracia y la libertad. Vamos a hacer una pausa.
Yo quiero pedirles una vez más esto que me ha llevado años de trabajo y que estoy tratando de difundirlo porque les digo sin el menor ápice de pretensiones. Estos temas no aparecen en la universidad, no se tratan. ¿Por qué? Y después lo voy a analizar más, le doy el título nada más. Porque el marketing en muchas universidades importantes pasó a ser una carrera oficial de las universidades. Las buenas, yo diría, mi vieja Universidad de Buenos Aires, que yo sepa hasta ahora no tiene carrera de marketing. Pero en las universidades privadas, muchas tienen carrera de marketing. Por lo tanto, está enseñado como una ciencia. Quiere decir que manipular la conciencia de la gente está bien visto, es necesario. ¿Para qué es necesario? Para que el capitalismo siga funcionando. Por eso les pido que con las personas que tengan a su alcance, les comenten esto e invítenlos a participar de nuestros encuentros. Gracias y hasta la próxima.